Hay momentos en los que la historia parece un tejido tan frágil que basta un pequeño tirón para revelar que debajo no hay orden, sino un abismo lleno de fragmentos, de ecos, de ruinas que no encajan con nada conocido, un abismo que murmura que lo que llamamos pasado podría no ser más que la sombra de algo mucho más vasto, más brillante y más terrorífico. La humanidad camina convencida de que lo sabe todo, convencida de que es la primera gran civilización, la cúspide de un progreso lento y continuo, convencida de que sus libros cuentan la verdad, o al menos lo suficiente como para dormir en paz. Pero debajo del polvo, del hielo, de la arena, laten otras historias. Historias que no caben en los museos ni en los salones de clase. Historias que la ciencia mira con desconfianza y que las instituciones prefieren ignorar. Historias que surgen en forma de ciudades imposibles enterradas bajo glaciares, artefactos que desafían la cronología, manuscritos en idiomas que no existen, mapas que muestran tierras antes de que fueran descubiertas y culturas que levantaron obras que ni hoy podemos replicar. No son coincidencias, no son errores, no son fantasías. Son señales, grietas, advertencias, fragmentos que apuntan a lo mismo, que antes de nosotros hubo algo más, algo enorme, algo que ardió con un conocimiento que nos es ajeno, algo que tal vez no debió desvanecerse, pero alguien se aseguró de que lo hiciera. Porque siempre que surge un hallazgo demasiado incómodo, ocurre lo mismo: informes que desaparecen, expediciones canceladas, sitios restringidos, expertos desacreditados, como si una mano invisible estuviera borrando huellas, sellando puertas, apagando luces. La noche de los tiempos no es un mito, es ese territorio secreto donde la historia pierde su forma y revela un pulso extraño, casi vivo. Un territorio donde la verdad parece susurrarnos que hubo civilizaciones más antiguas que la memoria, más avanzadas que la lógica, más misteriosas que las leyendas. Y cada evidencia enterrada, cada fragmento prohibido, cada línea oculta en un manuscrito olvidado ofrece la misma sensación inquietante. No estamos descubriendo un pasado desconocido, estamos redescubriendo un pasado que alguien quiso que olvidáramos. La noche de los tiempos no espera ser comprendida, solo espera que tengamos el valor de mirar donde nadie quiere mirar. Y, cuando lo hagamos, quizá no encontremos respuesta, pero sí la certeza de que la historia que conocemos es apenas la superficie de algo mucho más profundo, algo que ha permanecido en silencio, esperando ser escuchado otra vez. A lo largo de la historia, la humanidad ha dejado huellas que parecen ir más allá de las capacidades tecnológicas conocidas en su tiempo. Estas estructuras no solo sorprenden por su tamaño, sino por su precisión, su resistencia y el impacto cultural que generaron. Son obras que, aún hoy, desafían la explicación simple. En Perú, por ejemplo, las murallas de Sacsayhuamán siguen generando debate. Cada piedra, muchas de ellas de más de 100 toneladas, encaja con la siguiente como si hubiese sido moldeada para ocupar ese lugar exacto. Aunque la arqueología explica que se lograron a través de técnicas de desgaste y paciencia extrema, aún persisten preguntas incómodas. ¿Cómo lograron moverlas? ¿Cómo lograron tallarlas sin herramientas de metal? ¿Por qué un nivel de perfección tan exagerado? Algo similar ocurre en Bolivia, donde los bloques de Pumapunku muestran cortes rectos, algunos perfectos y ranuras internas tan precisas que parecen hechas con máquinas modernas. Y sin embargo, pertenecen a una cultura que oficialmente no desarrolló ni la rueda ni herramientas de metal avanzadas. Algunos investigadores sugieren que eran moldes, otros que son el resultado de técnicas perdidas y algunos incluso plantean conocimientos que no encajan con la línea histórica convencional. Pero estos no son los únicos ejemplos. En México, la llamada Piedra del Sol causa fascinación no solo por su tamaño, sino por la precisión con la que representa ciclos astronómicos complejos. Para muchos expertos es la prueba de un conocimiento profundo del tiempo, las estaciones y el movimiento del cosmos, muy adelantado a sus condiciones tecnológicas. Y aunque sabemos que los mexicas eran observadores excepcionales del cielo, la exactitud matemática registrada en la piedra parece casi excesiva para una herramienta hecha sin instrumentos modernos. Otro caso polémico aparece en la isla de Pascua, donde las enormes figuras conocidas como moais no solo intrigan por su tamaño, sino por su transporte. Las teorías sobre cómo se movieron varían, desde la idea que caminaron mediante balanceos controlados hasta la posibilidad de tecnologías o métodos hoy olvidados. Lo cierto es que esas esculturas, erguidas en un territorio pequeño y aislado, hablan de una sociedad que logró algo que, para muchos, no debía haber sido posible.
Estos lugares, aunque separados por continentes y miles de años, comparten un hilo común. Todos muestran obras que parecen más avanzadas de lo que la historia oficial permite aceptar. Y ese patrón, repetido una y otra vez, abre la puerta a preguntas que aún nadie se atreve a cerrar. Otro de los grandes misterios de la historia humana son los textos que nadie ha logrado interpretar, manuscritos que existen, que pueden tocarse, estudiarse y analizarse, pero cuyo contenido sigue siendo un complejo enigma. El más famoso es el manuscrito Voynich, un libro ilustrado lleno de dibujos de plantas inexistentes, diagramas que parecen mapas estelares y mujeres bañándose en estructuras que nadie entiende. Fue escrito hace más de 500 años en un idioma que no coincide con ninguna lengua conocida. Ni los mejores criptógrafos del mundo, incluidos los que participaron en descifrar códigos de guerra, han conseguido entenderlo. Algunas teorías dicen que es una broma, otras que es un idioma real pero perdido, y otras más arriesgadas plantean que su origen podría no ser tan humano como pensamos. También está la misteriosa escritura de la cultura rongorongo en la isla de Pascua. Son pequeños tablones tallados con signos similares a figuras humanas, aves y formas geométricas. Lo enigmático es que muestran un estilo de escritura independiente que no parece derivar de ningún otro sistema del mundo. ¿Cómo una isla tan aislada desarrolló una forma de escritura propia? ¿Por qué se perdió? ¿Qué secretos contenían esos símbolos? Un ejemplo adicional es el disco de Festo, encontrado en Creta. Está cubierto de símbolos empastados en arcilla, dispuestos en espiral. Nadie ha podido leerlo. Algunos creen que es un calendario, otros un ritual, otros un mensaje perdido. Lo inquietante es que es el único. No hay otro disco que se le parezca. Es como si alguien lo hubiese creado con un propósito que nunca sabremos. Lo fascinante de estos textos es que existen físicamente, pero su contenido yace oculto, protegido por la barrera impenetrable de un código que el tiempo aún no ha quebrado. Son mensajes que viajan desde el pasado sin entregar su significado, recordándonos que no todo lo antiguo está destinado a ser comprendido. Una de las preguntas más incómodas y persistentes en la historia es esta: ¿cómo es posible que civilizaciones enteras con conocimientos avanzados desaparezcan casi de la noche a la mañana? La cultura Nabda-Playa, en pleno desierto africano, construyó un observatorio solar miles de años antes que los egipcios levantaran sus pirámides. Sus alineaciones con los solsticios y sus cálculos del movimiento del sol no solo muestran precisión, sino una comprensión del cielo que parece desproporcionada para una comunidad nómada. Un día estaban allí observando las estrellas y al siguiente, nada, desaparecieron del registro. Luego está la misteriosa cultura olmeca, considerada la civilización madre de Mesoamérica. Levantaron cabezas gigantes talladas con rasgos únicos, construyeron centros ceremoniales enormes y manejaron una organización social compleja, pero su desaparición sigue sin explicación clara. ¿Fue una guerra? ¿Una catástrofe? ¿Un cambio que ya no podían manejar? Lo único cierto es que se diluyeron, dejando símbolos que siguen alimentando debates. Y está la civilización del Valle del Indo, una de las más avanzadas del mundo antiguo. Tuvieron sistemas de drenaje que incluso hoy serían considerados modernos, ciudades con calles perfectamente trazadas y una sociedad que parecía funcionar sin reyes ni templos gigantes. A diferencia de otras civilizaciones, ellos no construyeron monumentos descomunales, pero sí levantaron algo igual de sorprendente, un orden social estable durante siglos. Y un día simplemente desaparecieron. No se sabe si por sequía, por invasiones o por algo que aún no entendemos. El patrón se repite: culturas que demostraron un grado de inteligencia y una organización adelantada para su tiempo, y que se desvanecieron sin dejar señales claras de su final. A lo largo del mundo antiguo hay rastros de observación del cielo tan precisos, tan minuciosos, que contradicen lo que se supone que las sociedades de la época podían haber calculado. Los mayas, por ejemplo, predijeron eclipses con una exactitud impresionante. Estudiaron Venus con tal detalle que sabían cuándo se veía, cuándo desaparecía y cuándo regresaba al firmamento. Todo sin telescopios. Su calendario es tan exacto que compite con el actual. ¿Cómo lo lograron? En Europa, las estructuras circulares como Stonehenge funcionan como relojes solares gigantes. Sus piedras están colocadas de tal forma que marcan solsticios y equinoccios. Lo sorprendente no es solo la colocación, sino el conocimiento matemático necesario para lograrlo, especialmente considerando que aún no se habían desarrollado sistemas numéricos avanzados.
También están los antiguos nabateos, en Petra. Sus templos y tumbas están alineados con el sol en fechas específicas, creando efectos visuales exactos que marcan celebraciones o rituales. Es como si hubieran diseñado sus construcciones pensando no solo en la tierra, sino en el cielo. Y en Sudamérica, culturas como los nazcas trazaron líneas que solo tienen sentido desde el aire, figuras de animales y formas geométricas conectadas con puntos astronómicos específicos. Nadie sabe exactamente por qué lo hicieron, ni cómo aseguraron que los trazos mantuvieran su proporción perfecta, sin poder verlos desde arriba. Estos conocimientos no son casuales, son fruto de generaciones, observando el movimiento del cielo con un nivel de dedicación que, incluso hoy, sorprende a los expertos. Hay objetos antiguos que parecen existir en el momento equivocado, como si hubieran sido olvidados por una civilización más avanzada o pertenecieran a un capítulo de la historia que aún no conocemos. Uno de estos casos es la batería de Bagdad, un pequeño envase de arcilla con metal en su interior que, según algunos experimentos, pudo haber funcionado como una batería simple, aunque existe debate sobre su función real. La sola posibilidad de que antiguas culturas entendieran conceptos eléctricos sorprende y genera controversia. En Grecia se encontró el mecanismo de Anticitera, una máquina con engranajes tan precisos que parece un reloj moderno. Servía para calcular posiciones de estrellas y movimientos planetarios con una exactitud que no debería existir en esa época. Este objeto cambió la visión del pasado, obligando a aceptar que la ingeniería antigua era mucho más avanzada de lo que se creía. También existe un martillo encontrado en Texas, incrustado en una roca muy anterior a la humanidad moderna, según ciertos análisis. Aunque muchos científicos lo explican como un proceso natural o una interpretación errónea, el hallazgo sigue alzando preguntas entre quienes creen que la historia podría ser más compleja de lo que se enseña. Otro caso famoso es la esfera metálica hallada en Sudáfrica, con líneas grabadas perfectamente paralelas. Para algunos es solo un mineral formado por procesos naturales, para otros un artefacto inexplicable. Lo importante no es si todos estos objetos son auténticos o no. Lo importante es la constancia con la que surgen objetos que ponen en duda lo que se da por hecho. Entre los documentos más inquietantes del pasado están los mapas que muestran tierras, costas y contornos que deberían ser desconocidos para sus creadores. El más famoso es el mapa de Piri Reis, dibujado en el siglo XVI, pero que, según análisis modernos, muestra partes de América del Sur con una precisión sorprendente. Más perturbador aún, insinúa formas de la costa antártica, sin hielo. Y ese es el detalle que desconcierta. La Antártida ha estado cubierta de hielo durante miles de años. ¿Cómo podría un cartógrafo del siglo XVI saber cómo era su costa si ni siquiera había sido descubierta? Algunos dicen que utilizó mapas más antiguos, copiados a lo largo de siglos, provenientes de culturas desconocidas que navegaban océanos antes de que existiera la historia escrita. Otros mapas antiguos muestran cosas similares, trazos demasiado exactos, detalles de zonas que oficialmente no se conocían y rutas marítimas que suponían conocimientos avanzados de geografía y astronomía. Pero la pregunta persiste: ¿quién mapeó la Tierra antes de tiempo? ¿Y por qué sus rastros solo sobreviven como fragmentos en manuscritos antiguos? No todo lo misterioso está enterrado. Algunas cosas vienen desde arriba. Los astrónomos han registrado señales que aparecen y desaparecen sin explicación. Algunas duran milésimas de segundo, otras repiten patrones durante horas, pero ninguna se ajusta a las emisiones naturales conocidas. Uno de los casos más inquietantes ocurrió en los años 70, cuando un radiotelescopio captó una señal tan perfecta que el científico que la descubrió solo escribió «wow». Nunca volvió a repetirse. Hasta hoy, nadie sabe qué fue. Más recientemente, ciertas señales han surgido de puntos concretos de la galaxia, y aunque muchos apuntan a explicaciones naturales, otros reconocen que hay patrones que podrían indicar algo más, como si alguien estuviera intentando comunicarse, pero rompiendo los mensajes en fragmentos incompletos. Estas señales recuerdan que, por mucho que avancemos, seguimos sin entender el universo, y quizá, solo quizá, no estemos solos. A lo largo de todos estos casos, civilizaciones perdidas, objetos fuera de lugar, manuscritos imposibles, señales del cielo, aparece un patrón incómodo. La información llega a nosotros fragmentada, incompleta, adulterada o directamente ocultada. Muchos documentos antiguos desaparecen misteriosamente, ruinas enteras quedan restringidas y descubrimientos incómodos son descartados como errores sin más investigación. Y quienes hacen preguntas a veces terminan aislados, desacreditados o incluso ignorados. Entonces surge una duda inevitable, una que muchos prefieren evitar.
¿Es posible que alguien o algo esté interesado en que jamás descubramos nuestra verdadera historia? Quizá porque revela que fuimos más avanzados de lo que creemos, o porque demuestra que no estamos solos, o porque muestra que hubo un conocimiento tan poderoso que alguien decidió enterrarlo bajo capas de tiempo, silencio y olvido. Cada ruina, cada manuscrito, cada mapa imposible se siente como una ventana apenas abierta hacia una verdad mucho más grande. Una verdad que tal vez siempre estuvo ahí, pero que fue cubierta por quienes entendieron su valor o su peligro. Al final, cuando juntamos cada sombra, cada pieza prohibida, cada hallazgo imposible, surge una figura que nadie quiere mirar de frente. Una figura que contradice la versión cómoda de nuestro origen y que nos enfrenta a la posibilidad de que no somos pioneros, sino sobrevivientes. Las ciudades enterradas bajo hielo que no deberían ocultar nada, los artefactos que aparecieron en siglos donde no había manos capaces de crearlos, los manuscritos en lenguas que no existen y que, aún así, parecen hablarle directamente a quien se atreve a descifrarlos, las ruinas que desafían la lógica, como si hubieran sido levantadas por arquitectos que conocían secretos que hoy no entendemos. Las desapariciones repentinas, los resets silenciosos, los vacíos en la memoria de culturas enteras. Todos estos fragmentos se convierten en un espejo incómodo, un espejo que nos recuerda que la humanidad ha vivido muchas veces, que ha sido grande y ha caído, que ha dominado misterios y luego los ha perdido. Un espejo que sugiere que el tiempo no avanza en una línea, sino en ciclos, ascenso, esplendor, ruptura y olvido. Y quizá estamos caminando sobre las ruinas de quienes ya vivieron ese ciclo antes. Porque si existieron civilizaciones anteriores, más sabias, más técnicas, más profundas, sus silencios pesan demasiado. Demasiadas puertas selladas, demasiados mapas tachados, demasiados artefactos desaparecidos, demasiadas historias que parecen instrucciones o advertencias. Quizá lo más inquietante no es lo que escondieron, es por qué lo escondieron. ¿Temían que repitiéramos sus errores? ¿Intentaban protegernos de algo que ellos mismos desataron? ¿O simplemente hubo un poder, terrestre o no, que decidió que la humanidad no debía recordar quién fue antes de ser humanidad? La noche de los tiempos no entrega respuestas, entrega preguntas que quiebran certezas. Y tal vez ese sea su mayor secreto, obligarnos a mirar el pasado no como un cuento cerrado, sino como una herida abierta que todavía sangra debajo del suelo que pisamos. Porque la verdad más profunda nunca está perdida, solo está enterrada. Enterrada bajo hielo, bajo mares, bajo arena, bajo mentiras y bajo miedo. Y tarde o temprano, aunque intenten cubrirla otra vez, aunque sellen puertas y oculten restos, aunque reescriban lo que somos, la verdad siempre encuentra una grieta por donde escapar. Cuando lo haga, cuando vuelva a la luz, aquello que alguien quiso borrar para siempre, no será el mundo el que tiemble, seremos nosotros, porque descubriremos que no somos los dueños de la historia, somos apenas su último intento. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que estés viendo este video. Esto fue Hablemos de. Nos vemos en el próximo video.